al lado derecho de mi grafiquito precioso. ¿Ya? ¿Cuándo voy a sospechar de que el paciente no es asmático? Cuando es sintomático persistente. Les dije que les voy a repetir esto hasta la muerte. Cuando tiene hallazgos localizados persistentes, cuando tiene deformidad torácica, hipocratismo digital, cuando está asociado con otras cosas, desnutrición, talla baja, infecciones recurrentes, cuando no puedo explicarme su espirometría en base a un asma, y son aproximadamente el 10%, ¿ya? Desnutrición, talla baja, cuadros muy severos, no responde cuando tiene un cuadro agudo, antecedentes de 3 o más hospitalizaciones, diarreas crónicas, sin respuesta al tratamiento agudo, sin respuesta al tratamiento de mantención. Infecciones de varios sistemas o de un mismo sistema. Antecedente de prematurez o síndrome de penetración. Antecedente de neumonía grave con un quiebre de la historia clínica. O sea, el niño era de una forma antes, le dio una neumonía grave, probablemente estuvo en ventilación mecánica y después de eso es un niño diferente, se enferma mucho más que antes. ¿Ya? Eso es el quiebre de la historia clínica. Otras patologías se asocia con cáncer, con una artritis reumatoide, con un lupus, con una inmunodeficiencia. Al examen físico, alteraciones muy localizadas, deformaciones torácicas, hipoxemia persistente, que significaría cianosis o hipocratismo digital, y soplos. Este ya lo habíamos visto, y este lo habíamos pasado de largo. Vamos a ver algunos de los que no vamos a hablar en detalle. Malformación vascular. ¿A qué se refiere? Aquí el niño símbolo es el doble arco aórtico, ¿ok? Generalmente la malformación vascular comprime al mismo tiempo la tráquea y el esófago, por lo tanto una de las cosas que tengo es que tengo además disfagia, ¿ya? Y se ve en radiología, por ejemplo, en el trago de vario, que es un examen que no en todas partes lo hacen, pero que es una radiografía con contraste, pero solamente al tragar. O sea, es una plaquita. Se ve la indentación del arco aórtico malvado. Malformaciones pulmonares. Principalmente la malformación pulmonar antiguamente era un hallazgo radiológico. O sea, yo le tomaba una radiografía porque era asmático, le encontraba algo raro, le pedía repetir la radiografía estando sano, porque ya les dije que la que más me importa es la radiografía que esté normal, y me volvía a salir con la misma alteración. Entonces, yo sospechaba una malformación pulmonar. En este momento, la manera más frecuente de diagnosticarla es con la ecografía prenatal, casi todo el mundo tiene ecografía prenatal. La disquinesia ciliar la vamos a hablar, la displasia broncopulmonar igual, aspiración de cuerpo extraño igual. Reflujo gastroesofágico. Yo soy del grupo que opina que el reflujo gastroesofágico no causa daño pulmonar. Lo que causa daño pulmonar es la alteración de la deglución. Yo, por mucho que refluya, puede causar tos, eso sí. Pero si tengo una deglución normal, con una proyección de la vía aérea normal, no tiene por qué pasar el contenido gástrico al pulmón. Si yo tengo una alteración de la deglución, tengo una falla en proteger la vía aérea, puedo aspirar, ya sea por reflujo o por comida. Aspiración ascendente o ascendente, da lo mismo. Y eso sí causa problemas. Entonces, por ejemplo, los pacientes neurológicos, los pacientes prematuros, tienen con alta frecuencia alteraciones de la deglución. Bronquiolitis obliterante lo vamos a ver, no me gusta mucho ese nombre. Malasia, broncomalasia, traqueomalasia, consiste en que el tubo es más blando, por lo tanto se colapsa en algunos momentos. Puede simular las mismas sibilancias porque es un tubo con menos área, por lo tanto causa resistencia. Y una de las formas de sospecharlo es por asociación con otras malformaciones, especialmente cardíacas, y falta de respuesta con broncodilatante. Compresiones extrínsecas, por ejemplo, linfoma. Podemos tener una compresión de la vía aérea por ganglio linfático. Y eso, como es algo anatómico localizado, lo que vamos a ver es que en el área que está dependiendo del bronquio que está comprimido, voy a tener con mayor frecuencia neumonias, con mayor frecuencia telemplasia. Y ahora vamos a lo que sí vamos a ver. Displasia broncopulmonar. La displasia broncopulmonar es la enfermedad pulmonar crónica del prematuro, ¿okay? Y se define a lo tonto con al menos 28 días de requerimiento de oxígeno, ¿ya? ¿En qué consiste? El niño nace con un pulmón inmaduro. Tiene dos opciones. O se muere indignado porque el pulmón está inmaduro y no le corresponde respirar oxígeno, le corresponde el líquido amniótico y ya, o se las arregla para respirar. ¿Ya? Preferimos que se las arregle para respirar. Pero no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. O respira o se desarrolla.
No está hecho para desarrollarse en presencia de aire, sino que es de líquido. No está hecho para desarrollarse estando inflado, sino que desinflado. ¿Ya? El ductus debería estar abierto. Un montón de cosas. Si decide sobrevivir, entonces va a seguir, pero va a seguir como pueda. Se va a desarrollar por un camino paralelo, que es una displasia, un desarrollo anormal. Se va a desarrollar igual. ¿Ya? El cuadro clínico es súper variable. Alguna vez tuve una estadística que yo creo que han cambiado, pero que más o menos un tercio de los displásicos quedaban absolutamente asintomáticos, más o menos un tercio quedaba tipo SBOR, o sea, sibilantes, y más o menos un tercio quedaba tipo dañado, así con oxígeno, con daño más estructural. Si pensamos que por lo menos un 20% de los pacientes son asmáticos, y un tercio es un 33%, y que yo sea prematuro no tiene por qué hacer que yo deje de ser asmático, de ese 33% que queda sibilando, hay varios que son asmáticos. En teoría, la displasia es un problema estructural, no responde al tratamiento, pero si es que sibila, hacemos como que fuera asmático. ¿Ya? Le dejamos tratamiento, vemos si responde. La mayoría de los que respondan, que son como casi todos, es porque son asmáticos. Y la clave diagnóstica aquí es el antecedente. Señora, ¿qué edad gestacional tenía la guagua? ¿El parto fue de término? Si fue de término, pues no es displasia. Y aparte de ser prematuro, tenemos que requerir oxígeno por más de 28 días. Cuerpo extraño. Ya, chicos, yo sé que no hagan eso. Yo sé que tuvimos una clase de radiología, pero quiero que tengan paciencia con ustedes mismos y no todo lo pueden saber. Así que dejen de ver esas pantallas ahora. Si no ven el cuerpo extraño en la radiografía, no se frustren. Algunos de ustedes van a seguir siendo radiólogos, no hay problema. Desgraciadamente no son todos así. ¿Ya? Sí, el manino es radiopaco. ¿Ya? Sí, no los voy a pasar nunca más la clase antes. Estamos hablando no del cuerpo extraño en agudo, sino que del daño pulmonar crónico debido al cuerpo extraño. Igual que con la neumonía grave vamos a tener un quiebre en la historia clínica. El paciente era de una forma antes del cuerpo extraño y después de este evento que generalmente está mal catalogado, es de otra forma. Empieza a tener neumonías recurrentes, atelectasias, infecciones, tos a cada rato, siempre está con pollo. ¿Ya? El síndrome de penetración es este síndrome en que hay un episodio en que el niño queda como amneico y después puede ponerse morado y después tengo una crisis de tos muy intensa. A veces durante la crisis de tos se produce el cuerpo extraño. ¿Ya? En este caso es cuando no se escucha el cuerpo extraño, queda ahí, nadie se da cuenta y se daña el pulmón. Y un profesor mío decía que ninguna laringitis empieza a las 4 de la tarde mientras los papás duermen siesta. La laringitis, acuérdense que empeoran hacia la noche, no hacia la tarde. ¿Ya? Entonces a las 4 de la tarde cuando nadie está mirando a la guagua está jugando con los juguetes del hermano y agarra el zapato de la Barbie y pues que se lo aspira. El antecedente habitualmente lo dan espontáneamente los papás. Los papás hablan de que el niño estaba sano, de que tuvo esta crisis de tos, que como que se le está picado con algo, y habitualmente no lo pescan. Es triste. Y la signología tiende a ser localizada, porque habitualmente, puede ocurrir, pero habitualmente el cuerpo extraño queda donde llegó. Quedó lóbulo inferior derecho, ahí quedó. Pero en algunas oportunidades puede ser que yo lo desplace al toser y que se mueva, pero es lo menos habitual. El manejo del cuerpo extraño, el gold standard, es la broncoscopía. ¿Ya? Puedo buscarlo con broncoscopio flexible, pero yo debería sacarlo con broncoscopio rígido, porque la manera correcta de sacar el cuerpo extraño es meterlo adentro del tubo y sacar el tubo con el cuerpo extraño. En contra de arrastrarlo detrás del broncoscopio flexible, que es delgadito, porque al arrastrarlo detrás se me puede soltar o se me puede fragmentar. Y hay una historia de un niño que se murió porque tenía un cuerpo extraño bronquiofuente. Fueron a sacárselo con broncoscopio flexible, se le soltó y le tapó el otro bronquiofuente. Entonces tenía un bronquiofuente tapado, ese pulmón ya estaba desplaciado, no estaba funcionando, y le tapó el que estaba funcionando. Y se fue cortado solo. Ya, eso es el cuerpo extraño. Daño pulmonar postinfeccioso, ya no le decimos posadenovirus porque cada vez hay menos adenovirus, ya no le decimos posviral porque no solamente los virus causan.
El año pasado tuvimos un brote de adenovirus que aparentemente fue uno de los adenovirus malos porque tengo 2 pacientes que están dañados. Pero antes estamos hablando de, a ver, yo tuve en Higueras el año 98 un brote, se hospitalizaron 203 niños, murieron 50 y de los otros quedaron dañados más o menos 100. ¿Ya? Por eso les digo que ya lo vemos poco y ahora estoy diciéndoles, el año pasado tuvimos un brote y me quedaron 2 pacientes dañados. ¿Se fijan la diferencia? Ya, aparte de los virus, puede dañar el micoplasma y el coqueluche, que son bacterias. En general son las bacterias atípicas. Las bacterias típicas, neumococo, no causan daño. Otros virus, está descrito el sincicial. Yo siempre pensé que era mentira, porque el 100% de los virus tiene sincicial, y si causara daño tendríamos muchos niños con daño pulmonar. Pero la verdad es que se han demostrado daños pulmonares por VRS en Japón. Pero así, uno que otro, ya no es una cosa común. Pero siendo un virus tan frecuente, podríamos encontrarlo. Y yo tuve un paciente en el que el antecedente no existía. Después de mucho buscarlo, llegué a que estaba viviendo en Higueras para el brote del 98. Y que tuvo una neumonía y no lo hospitalizaron porque el hospital estaba lleno, estaba colapsadísimo. Entonces seguramente el crío estaba con hipoxemia leve. La neumonía no fue una neumonía grave, si no, no habría sobrevivido, pero igual quedó con él. Usualmente está mucho peor en los primeros 6 meses en los que todavía no se constituye bien el daño. El adenovirus es un parásito, o sea, un virus intracelular, entonces como que queda ahí medio pegado, medio larvado. Y después de los 6 meses, uno ya sabe cómo quedó el niño. La evolución es variable. Pasa que el niño tiene un desarrollo muy activo del pulmón hasta los 8 años, ¿ya? Y va creando alvéolos nuevos, muy activamente. Entonces, cuando yo tengo un daño pulmonar, por ejemplo, a los 2 años, perfecto, el pulmón quedó dañado. Pero resulta que entre los 2 y los 6 tengo que crear pulmón nuevo. Y ese pulmón nuevo no tiene por qué estar dañado, a no ser que lo dañe de nuevo. Una vez tuve un paciente que era displásico, tuvo un coqueluche grave y tuvo un adenovirus grave. Las 3 cosas, el mismo paciente. Claro, ese está perdido por todos lados. Pero si es que tuvo a los 2 años, por ejemplo, este adenovirus, y de los 2 años a los 6, yo me las arreglo para que no se infecte demasiado, para que no caiga ventilación mecánica, para que no haga neumonía, todo el pulmón nuevo que él genere va a ser pulmón sano. Y mi proporción entre la cicatriz y el pulmón sano va a ir cambiando. Y de esta manera, por ejemplo, puedo tener pacientes que salieron del hospital con requerimiento de oxígeno y que de a poco lo van a ir soltando, ¿ya? Porque van a ir teniendo más pulmón sano. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Disquinesia ciliar prima. Esto es una patología genética. Estamos en el cambio, creo que todavía no está el cambio así en full, pero estamos cambiando de que el diagnóstico pase de la microscopía electrónica, que es un diagnóstico visual, a el diagnóstico genético. Se ha demorado el cambio, no sé por qué se ha demorado tanto, pero ya como que toca. Porque la verdad es que los genes están súper bien correlacionados con la patología. Son muchísimos genes diferentes en diferentes cromosomas, pero están bien relacionados con la alteración morfológica. ¿En qué consiste? ¿Se acuerdan que el epitelio respiratorio es ciliado? Y que el cilio lo que hace es agarrar la capa de moco y ir llevándosela hacia la glotis. Lo normal es tragárselo, ¿ya? Eso es lo fisiológico. Cuando el cilio se mueve raro, no logra desplazar bien la capa de moco y tenemos acumulación de moco y falla en la limpieza del pulmón. Y eso nos va a llevar a diferentes patologías en diferentes partes con epitelios ciliados. Por ejemplo, el oído, vamos a tener alteración en sacar la secreción que hay en el oído medio, se va a infectar con más frecuencia. Sinusitis, neumonía, que es una neumonía de las buenas, así global, bacteriana, pero en diferentes partes del pulmón. Porque no es anatómicamente el lóbulo el que está enfermo, es el epitelio. El epitelio está en todas partes, ¿ya? Entonces, estamos pasando de la biopsia a la genética. Esto es como debería ser un cilio, una estructura de 9 más 2. 9 son estos microtúbulos que tienen un círculo completo, un medio círculo y 2 patitas, como una araña. Y los 2 son los 2 microtúbulos del centro que están unidos por una estructura. Esta sería normal, se supone. Sí, aquí se ve. Patita, patita, círculo, círculo, túbulo, túbulo, raya. Esta de acá, me puse una flecha,
Le falta la patita de adentro, un brazo interno de dineína, ¿ya? El resto está bien. Esta de acá, pues que es la misma. Y esta de acá le faltan los dos brazos internos de dineína, que debería estar aquí, no hay ninguno de los dos. Y le falta el as del el par central. Ya. Y eso es la que quiere Cecilia. La fibrosis quística es un poquito más larga, pero... Ya, ¿alguna pregunta? Vamos a la última patita del daño pulmonar crónica, fibrosis quística. Es un misterio para mí porque en todos los programas salía solamente fibrosis quística y no se pasaban las otras patologías. Que... La displasia bronco-pulmonar, yo creo que en este momento es uno de los daños pulmonares crónicos que con más frecuencia vemos, porque hay mucho prematuro que sobrevive. ¿Hay otro piso arriba? No, al lado, creo. ¿O debajo? No. Ya, es la enfermedad autosómica recesiva letal más frecuente en la raza caucásica. Es sistémica, o sea, afecta a la mayoría de los órganos del cuerpo. Es crónica, es progresiva y es letal. Tiene muchos genotipos diferentes, en este momento no sé cuántos diremos, pero antiguamente había 1500, más o menos. Y en este momento, como se está haciendo estudio genético, el estudio genético que va como a mirar el gen, entonces se están detectando un montón de mutaciones raras que antes no estaban clasificadas y que ahora están asociadas a fibrosis quística. Entonces no tengo idea en cuántas mutaciones más. Ya. La incidencia en Chile está alrededor de 1 en 9000. Teóricamente, más o menos en el 2019 teníamos que partir con screening neonatal en todo Chile, porque screening neonatal hay en algunas áreas. Creo que en toda la región metropolitana. Teníamos que partir en todo Chile, pero es caro y nos gastamos la plata en el coronavirus. Así que todavía no hay, pero no sé si en algún momento va a haber o ya pasó para la historia, no lo sé. Esta fotografía está mal, pero me gusta, así que la pongo igual. Cuando yo tengo un paciente con fibrosis quística, una de las cosas importantes que tengo que hacer es explicarles al papá qué es lo que va a pasar la próxima vez que se embarace. Tengo un niño con fibrosis quística. Un niño con fibrosis quística significa que la mamá tenía un gen alterado y el papá tenía un gen alterado y otro normal, porque no son enfermos, autosómicas recesivas, ¿ya? Cada vez que se embaracen, vuelven a tirar la moneda. Es una moneda con 4 caras, pero... ¿Ya? Porque hay gente que dice, ya tuve 1 y tuve 2, ¿cómo tan mala suerte? Y tenemos familias con 4 críos con fibrosis quística y ninguno sano. Así que sí, la mala suerte existe. Se llama ley de Murphy. Entonces, si tengo un niño enfermo, la próxima vez que se embaracen, vuelvan a hacer la apuesta. Puede salirme un enfermo, 2 genes alterados. Un portador, un gen normal, un gen alterado. Un portador, un gen normal del otro lado, un gen alterado del otro lado. Y aquí está el error, un normal, ambos genes normales. Ahora, igual es como mala onda, porque le pasan el peso al hijo. Si sale normal, es el hijo el que puede tener hijos con fibrosis quística. Ahí es decisión de cada familia, claramente. Pero eso es lo que hay que explicarles, que cada vez que se embarazan, tienen un 25% de probabilidades de nuevo de tener un hijo enfermo. La esperanza de vida está alrededor de los 22 años y la mutación está localizada en el brazo largo del cromosoma 7, afectando el gen CFTR, que codifica la proteína CFTR, que se preocupa del transporte de sodio transmembral. Las mutaciones dependen de la mezcla poblacional existente y la más frecuente es la delta F508, que cambió de nombre, pero no me importa. La patogenia, entonces, la proteína CFTR está puesta a través de la membrana y es un canal que transporta sodio. El asunto es que depende de dónde esté puesta. Por ejemplo, en la piel tira más sodio para afuera, en los bronquios tira más sodio para adentro. En los bronquios, al tirar más sodio para adentro, que significa reabsorber sodio, acuérdense que el agua siempre sigue al sodio. Entonces, como tira el sodio hacia la célula, el agua sigue hacia la célula y la secreción bronquial se deshidrata. Al deshidratarse, forma tampones, llegan bacterias que son típicas de la fibrosis quística. La colonización es una etapa fugaz, ya digamos que pasa la bacteria, inmediatamente llega infección crónica. Porque la diferencia entre colonización e infección crónica, desde el punto de vista teórico, es que la infección crónica causa daño. Y en la fibrosis quística las bacterias que están presentes causan siempre daño. Por lo tanto, no son colonización.
En el momento en que llegas colonización, a la media hora siguiente ya hay infección crónica. ¿Ya? Inflamación crónica secundaria de infección y destrucción progresiva del tejido pulmonar. Tenemos manifestaciones digestivas, principalmente el páncreas. El páncreas, al ser también una glándula, empieza a autodestruirse por el mismo mecanismo. Al momento de nacer, el 60% de los fibróticos quísticos son insuficientes pancreáticos. Al momento de morir, el 90% son, o sea, hay un 30% que nacen suficientes pancreáticos y van a hacerse insuficientes pancreáticos. Habiendo diagnóstico genético es más fácil porque hay algunos genes que no están asociados con... Hay un 10% de genes que no están asociados con insuficiencia cardíaca. En realidad no es un 10%, pero hay genes que yo sé que nunca van a tener insuficiencia. Ya, pero el diagnóstico genético es caro y no todo el mundo se lo hace. Causan mala absorción, falla en la secreción de enzimas, por lo tanto falla en la digestión de los nutrientes, falla en la absorción de los nutrientes, desnutrición. También podemos tener reflujo gastroesofágico patológico y alteraciones hepáticas como cirrosis. Algunas otras manifestaciones podemos tener azoospermia por agenesia bilateral de conductos diferentes en el 98%, lo que quiere decir que hay un 2% que sí es fértil. Osteoporosis multifactorial, acuérdense que la vitamina D es liposoluble, y además tenemos pacientes que toman menos sol, además tenemos pacientes que tienen falla en la absorción de calcio, además tenemos pacientes altamente catabólicos con la enfermedad crónica, así que tenemos osteoporosis por todos los lados posibles y con poca movilidad muchas veces. O sea, mientras más enfermo está un niño, menos va a participar en deportes, en salir a correr, cosas. Pansinusitis y pólipos nasales. Y de acuerdo a la edad, vamos agregando por etapas. Lo primero que yo puedo tener, bueno, es el antecedente, ¿no? Que la familia tiene fibrosis quística. Lo segundo es, estando todavía en etapa gestacional, en la eco podemos encontrar hilio meconiano. O puede nacer y podemos darnos cuenta al nacer de que tuvo un hilio meconiano. Después podemos tener ictericia neonatal colestásica prolongada, la tríada edema, anemia y desnutrición, que es derivada de la mala absorción, es súper grave y es muy rápida. Y es difícil de imaginarse, pero yo lo he visto. Es un recién nacido que entre la anemia y el edema se ve medio transparente, porque es muy blanco, pero la piel edematosa genera un aspecto como de fragilidad, como medio cristalino. Es muy raro, se ve muy mal. Llora feo, no llora como que estoy enojado, llora como que me estoy muriendo. Y se ve así transparentoso. Sabor salado de la piel, estas son las descripciones más antiguas de fibrosis quística, son que aquel niño que al besarlo tiene un sabor salado en la piel, hay de él porque está embrujado y condenado a una muerte rápida y dolorosa. Es una descripción medieval. Atorrea, o sea, las heces que flotan, que muchas veces tienen mal olor. El antecedente familiar lo habíamos dicho. Vamos agregando cosas. ¿Por qué se van agregando? Porque son cosas que dependen de que lleve más tiempo inflamado. Tos o sibilancias recurrentes o crónicas que no mejoran. ¿Se acuerdan? Sudor que no mejora con el tratamiento, se deriva, se sospecha. Neumonias recurrentes, nunca me ha tocado un caso que debute con neumonía recurrente, que todos los libros lo dicen, pero sí con atelectasias recurrentes que ningún libro lo dice, ¿ya? ¿Por qué? Porque la secreción es viscosa. Entonces, si se tapa un trozo del pulmón, porque esa es una atelectasia, es bastante fácil. Retraso postestatural, diarrea crónica, pero lapso rectal, por suerte los cirujanos infantiles lo saben y los derivan. Sabor salado, vamos, vómitos recurrentes, hiponatremia o hipocloremia. Yo he tenido 2 pacientes que han debutado, no por síntomas respiratorios, sino que por deshidratación hiponatrémica, y el médico tuvo la gran idea de reírle del sudor, y otro que debutó por hipocalemia, sí, que es súper poco frecuente. Preescolares, seguimos con lo mismo. Vamos agregando pólipos nasales porque ya tenemos más tiempo de inflamación. Vamos agregando hipocreatismo digital porque ya tenemos más tiempo de hipoxemia. Empieza a aparecer la enfermedad hepática y el pólipo nasal es una cosa que ustedes pueden fácilmente diagnosticar mirando con un otoscopio, ¿ya? Si le sacan la lupa, porque si es que es un niño más grande, pueden pedirle que no respire. Pero si es un niño más chico, les va a respirar y les va a empañar la lupa, por eso uno se la saca, apoya el pulgar en la punta de la nariz, así, y asoma un poquito el otoscopio. Y esto sería lo que veríamos. Lo que es rosado son los cornetes y el tabique,
Lo que es gris es el pólipo que se describe como aspecto de una uva pelada. Se ve mejor en el computador, pero seguimos avanzando en la edad, se nos agrega expectoración crónica y cultivos alterados, no porque no nos tengan antes, sino que porque en general a la gente no se le ocurre hacer el cultivo. Cuando yo no tengo expectoración, el cultivo yo lo puedo hacer por un frontispariano, por un hisopo. Pansinusitis, seguimos con los pólicos, bronquiectasia. La bronquiectasia también porque requiere más tiempo de inflamación. Diarrea crónica, síndrome de obstrucción intestinal distal, que es un síndrome de obstrucción intestinal no quirúrgico habitualmente en que esta mezcla de comida con jugos digestivos empieza a ponerse media licosa y tapona. Pancreatitis. La pancreatitis recurrente es exclusiva de los que son suficientes pancreáticos, ¿ya? Una vez que el páncreas cae en insuficiencia, ya no hay pancreatitis, no queda páncreas. Y diabetes. El páncreas al destruirse, no solamente se destruye el páncreas endocrino, también el endocrino. ¿Qué era Dios? Síndrome de obstrucción intestinal distal. Va apareciendo después la cirrosis, en algunos pacientes es más precoz, pero en general sigue en esta progresión. No es que aparezca la esterilidad masculina, es que antes no se habían dado cuenta. ¿Cómo se va a dar cuenta uno con niños estériles? Generalmente se da cuenta cuando quiere tener hijos y eso es bastante más grande. Y teóricamente disminución de la fertilidad femenina, como todos los pacientes crónicos y como cualquier patología que afecte el moco. Pero la verdad es que yo veo que se embarazan, pero así. Francamente yo veo que es más fácil embarazarse que a los pacientes sanos. Así que no sé yo. Y ante la sospecha tenemos que pedir el test del sudor. Estos son los valores del test del sudor. Todos estos valores se retroceden en 10 en menores de un año. Son 10 puntos menos el valor de corte. Si es que tengo dudas, como que sea límite o sea positivo, tengo que hacer un Gibson IQ. Yo no me doy el trabajo de repetir el McDougall. Y el Gibson IQ tiene valores de corte más bajos, que igual retroceden en 10 cuando tengo menores de un año. Ahora, en este momento, un diagnóstico genético es como un diagnóstico de alta certeza, pero es demasiado caro, entonces sigue siendo el gold standard del Gibson IQ, o sea, el Gibson IQ. Tiene algunos falsos negativos, pero da lo mismo. Saben que cuando quieran hacerlo, háganlo, porque en general estos son más falsos negativos que falsos positivos. Cuando yo tengo un test del sudor negativo y sigo con la sospecha y lo repito y sigue siendo negativo, yo lo voy a derivar igual, ¿ya? Hay algunas mutaciones genéticas que no tienen test del sudor alterado. Así que ante sospecha clínica se sigue derivando. Algunos otros exámenes, principalmente el genético, y la tripsina inmunoreactiva es parte del screening. Hay diferentes esquemas de screening. La mayoría de ellos incluyen 2 exámenes de sangre, que uno puede ser tripsina inmunoreactivo, y después de los 2 exámenes de sangre positivo, un test del sudor. El diagnóstico por screening puede ser precoz. Precoz significa que no tengo síntomas. O sea, que tuve el diagnóstico antes de tener síntomas. Por lo tanto, yo puedo hacer un screening y tener aún así un diagnóstico tardío, ¿ya? Porque puedo tener el screening, el diagnóstico se va a demorar un par de semanas porque tengo que hacer un examen y otro examen de test del sudor y empezar con síntomas antes de que salga el resultado del tercer examen. El manejo, la idea es que sea precoz, ¿ya? Y se basa en los 3 pilares que son la nutrición, la quimioterapia y los antibióticos, que es lo que ha demostrado que ha aumentado la sobrevida. La sobrevida normal es de 9 años. Promedio. Se imaginarán que hay pacientes que mueren antes del año y pacientes que mueren más viejos según la severidad. Pero ese aumento de 9 a 12 primero y a 22 después ha dependido de este manejo. Hay terapias de reemplazo, o sea, de ponerle lo que no tienen. Por ejemplo, no tienen enzimas, le pongo enzimas para que pueda digerir. No puede absorber las vitaminas, le doy vitaminas en dosis altas para que algo absorba. Terapias inhaladas, que son para eliminar la secreción, que está muy espesa. La DNasa es como una tijera enzimática que corta el ADN. Acuérdense que el desgarro está compuesto por moco, que es lo que se queda en las glándulas mucosas y las glándulas falciformes. Pero además del moco, hay leucocitos muertos y bacterias muertas. Y esos leucocitos y bacterias tienen ADN. Y el ADN funciona como una matriz en la que se va pegando todo el resto y le permite avanzar, le impide avanzar. Entonces la DNasa, que es el mucolítico que ellos usan,
corta enzimáticamente las cadenas de ADN y permite que sea más fluida. Usamos antibióticos nebulizados porque las infecciones de estos críos están adentro del lumen, no están en el parénquima pulmonar, sino que adentro del bronquio. Entonces, al nebulizar yo alcanzo concentraciones altísimas, evito efectos adversos y mejoro la respuesta. Corticoides inhalados si es que el paciente tiene síntomas de asma. Hay muchos de estos pacientes que tienen hiperactividad bronquial y ahí está indicado el corticoide, muchos. Broncodilatadores si es que es necesario. El manejo de las exacerbaciones es súper importante y de las complicaciones. Y las nuevas terapias consisten en detener la enfermedad. No corrigen el gen, ¿ya? Pero sí corrigen el transporte de sodio. Entonces, de aquí para adelante es como que ya no tienes fibrosis quística mientras la estés tomando. Pero esas nuevas terapias son dependientes directamente de la mutación genética. O sea, no. Y hay diferentes terapias de estas. Entonces, hay algunas que funcionan con unas, otras que funcionan con otras, y hay combinaciones de terapias que funcionan con otras. Entonces, por eso los pacientes están muy empeñosos en lograr tener el test genético en que sacan. Porque una vez que tienen esto, si logran demostrar que la mutación le hace, en este momento lo que hacen es demandar al Estado y el Estado les compra el medicamento. Pero el medicamento solamente sirve mientras se usa ese problema. Y lo ideal que no es como se está usando. El Estado como que si es que uno le dice que el paciente se está muriendo, se lo compran. Pero ahí es cuando no sirve la cuestión, porque ya está dañado. La terapia solamente sirve para detener el defecto. Pero lo que ya se dañó por el curso de la enfermedad no va a volver para atrás. Entonces lo ideal sería tener esta terapia desde el principio y que se desarrollen como pacientes sanos. ¿Ya? No sé qué va a pasar a futuro, es demasiado caro, es carísimo. Más barato que algunas otras terapias, pero es más barato que las terapias para la atrofia muscular espinal, por ejemplo. Y tiene harto mejor efecto. Pero es carísimo. Las exacerbaciones son cualquier cosa, cualquier cambio es una exacerbación, cambio para peor. Que tiene más secreción que lo habitual, que la secreción está más viscosa, que le cambió el color a la secreción, que la secreción está más hedionda. Cualquiera de esas cosas es una exacerbación. Que está más cansado, que le cuesta más moverse, exacerbación. Que nunca tiene crépitos y hoy día lo escucho y tiene crépitos, exacerbación. Que empieza a desaturar cuando habitualmente satura bien. Que baja de peso. La baja de peso puede corresponder a diferentes causas, ¿ya? Una de ellas es la exacerbación, porque también estos niños se deprimen harto. Ya pueden tener anorexia secundaria a una depresión. Pueden tener anorexia secundaria a que están con infecciones, pero sinusales. Las infecciones sinusales dan muy mal olor. Entonces, el mal olor constante genera anorexia, porque el sabor depende del olfato. Pueden tener baja de peso, y esto es importante en los adolescentes, como ellos usan enzimas, algunos, la mayoría, para poder digerir. En algún momento estos críos se dan cuenta que si dejan de usar las enzimas bajan de peso y se ven flacas o flacos. Entonces cuando empiezan a bajar de peso los adolescentes hay que poner ojos si están usando los medicamentos. O sea, piensen que hay gente que compra medicamentos carísimos para provocarse malas absorciones de grasa. A ellos les falta con dejar de tomar las enzimas. Ya, fiebre, leucocitosis ya es como un extremo, porque como les explicaba, la infección está centrada adentro del bronquio, no en el parénquima. Por lo tanto, habitualmente no voy a tener repercusiones sistémicas de la infección. No voy a tener PROCA alta, PCR alta, leucocitosis, fiebre. Y eso es un error muy frecuente, que el paciente va al médico y el médico que no cacha mucho fibrosis quística le toma los exámenes y dice no necesita antibiótico porque no tiene fiebre ni leucocitosis. No es así. ¿Ya? Estos niños hacen la infección en el bronquio, no en el parénquima. Complicaciones principalmente insuficiencia respiratoria. El dolor torácico inespecífico, gracias a Dios, a mí solo me ha pasado una vez porque es súper difícil de tratar, les duele el tórax. Y uno no encuentra motivo y les sigue doliendo a pesar de que uno hace cosas. El neumotórax es una complicación frecuente, muy peligrosa, o sea, un paciente con un neumotórax de atención se puede ir cortado súper rápido si que el médico que lo recibe, que va a ser el médico de la urgencia, no procesa rápido la información. ¿Ya? Así que si les llega un fibrótico quístico con dolor de tórax de saturación intensa, neumotórax, hasta que se demuestre lo contrario, saquen rápido la radiografía. Hemoptisis, por suerte en la edad mía no hacen tantas, porque le tengo terror a esa cuestión. Las bronquiectasias empiezan a erosionar vasos.
Entonces de repente van, rompen el vaso y puede ser una arteria ahí, se van. Aspa, eso es aspergilosis bronquiopulmonar alérgica, es la presencia de aspergillus, generalmente es la bronquiectasia, pero no es un aspergillus invasor. Nuevamente la infección por aspergillus está en el bronquio, no en el parénquima, pero el paciente hace una reacción alérgica al aspergillus y empieza a ir muy mal, con mucho aumento de la disnea, mucho aumento de la tos, de saturación. Si es que uno es astuto y lo detecta, es tratable, ya con antimicóticos, con corticoides para controlar la reacción adversa. Las digestivas, que ya las vimos, cirrosis, dentro de las complicaciones de la cirrosis, varices esofágicas, hemorragia digestiva, diabetes, osteoporosis, ya las habíamos visto. Y terminamos. Entonces, ¿qué hacemos cuando sospechamos que un paciente no tiene asma? Lo derivamos, salvo que sospechemos que va para la izquierda, que es el paciente sano. ¿Ya? Otra interconsulta para la historia. Diagnóstico de interconsulta, fibrosis quística. Explicación, el paciente parece asmático, pero su espirometría es normal. Puede ser un periodo. O sea, las espirometrías no se toman enfermos. El 85% de los pacientes deberían tener espirometría normal. Ese entendió mal la clase, ¿se fijan? La espirometría descarta el asma sí, pero cuando es anormal para acá, no para acá. Y si vamos a descartar asma porque tiene fibrosis quística, no va a ser porque sea normal, va a ser todo lo contrario. Ya. Está así la buena. Entonces, tenemos que sospechar, ¿ya? Tenemos que sospechar usando claves de la historia clínica. Tenemos que sospechar viendo la evolución del paciente. Tenemos que apoyarnos con los exámenes, que como habrán visto nuestra batería de examen no es muy extensa. Y tenemos que derivarlo. ¡Hey! ¿Qué hora es? Ya, tengo media hora, así que tenemos que darle. Doctora, Dígame. sobre la disquinesia ciliar primaria, la sospechamos cuando tenemos como cuadro repetido.